Ya, entonces hoy día vamos a comenzar con un tema que es súper interesante y que dice relación con la asimilación de la Biblia. ¿Ya? Asimilación de la Biblia tiene que ver con el alimento que nosotros tenemos que comer, ¿ya? Pero antes lo que me gustaría es rápidamente mostrarle unas estadísticas que, bueno, aquí en Estados Unidos son muy buenos para hacer estadísticas en las iglesias, entonces vamos conociendo, digamos, el estado de cómo están las cosas. Así que hay una organización que se llama Barna.com, que ellos se dedican justamente al tema de estudios de cómo está, digamos, el pulso de la fe en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, hay muchas preguntas, muchas cosas para estudiar, muchas cosas, pero traje acá esta idea, digamos, yo se las voy a leer para que ustedes más o menos la tengan en cuenta y a lo mejor también reflexionen un poquito sobre esto, si es algo que ustedes observan también en Chile, porque para eso, digamos, son estos números o estas encuestas, ¿ya? Bueno, lo primero que dice es la frecuencia del uso de la Biblia entre adultos en Estados Unidos, y esto es en el año 2021, ¿ya? En el fondo lo que se está tratando de medir es qué tan frecuente es el uso de la escritura, ¿ya? Entre los adultos del año 2021. Entonces la pregunta es, ¿qué tan frecuente usas la Biblia, digamos, por ti mismo, ¿ya? Entonces hay distintas categorías de frecuente. Diariamente, eso significa 7 veces a la semana, 4 veces o más, entre 4 o 6 veces por semana, a veces entre 2 a 3 veces por semana, una vez a la semana, una vez al mes, 3 o 4 veces al año, una vez o 2 veces al año, menos que una vez en el año, jamás. Esa es la frecuencia que se puso ahí, ¿ya? Y de 100 personas que respondieron, estoy hablando en términos porcentuales, 11 utilizaban la Biblia en forma diaria, ¿ya? Diariamente, 7 veces a la semana. 5% entre 4 a 6 veces. 9% o 9 personas de 100 distintas veces, es decir, 2 a 3 veces por semana. 8 personas una vez a la semana. 8 personas una vez al mes. 3 personas 3 o 4 veces al año. 13% una o 2 veces al año. Y 8% una o 2 veces al año, 13% menos que una vez al año y 29% nada, ¿ya? Ninguna vez. Entonces la pregunta es, ¿en qué categoría nos encontramos nosotros? ¿Estamos en el 11%? ¿Estamos en el 29%? Estamos en la categoría de aquellos que, una vez al mes, 3 o 4 veces al año? Cuando estamos hablando de esto, estamos refiriéndonos a que yo, por mi cuenta, tomo la escritura y me pongo a leer, la uso para mí, ¿ya? Entonces, es una pregunta para reflexionar. Nosotros, ¿en qué categoría estamos? Usted, ¿en qué categoría se encuentra? Porque esto es súper importante, ¿ya? Súper importante. Y curiosamente, el gráfico nos muestra que la mayoría de la gente, prácticamente ¿no es cierto? Si consideramos que 4 o 6 veces por semana está bien, entonces la mayoría, estamos hablando del
84% está en este otro lado, ¿ya? De los que lee la Escritura una vez a la semana o menos, ¿ya? Y eso es decidor, ¿ya? Ahora, lo importante de estos números es que, y esto no con el ánimo de ser juzgadores, ni ponernos legalistas y de andar controlando quién lee o quién no, pero la pregunta es, en las iglesias, en las congregaciones, ¿cuánto creen ustedes, cuántos hermanos creen ustedes que están en la lectura diaria de la Escritura? A lo mejor poquísimos, mi hermano, ¿ya? O sea, en el porcentaje podríamos decir que en las iglesias en general, porque esto también fue algo hecho en iglesia, en un pueblo cristiano, ¿ya? El 11%, ¿ya? El 16% lee la Biblia, qué sé yo, diariamente o 2, 4 o 6 veces a la semana, ¿ya? O sea, un 16% se está alimentando, porque cuando uno va a la iglesia y uno escucha un sermón, está bien, uno lo escucha, se goza por el sermón que se exhorta, pero la pregunta es, ¿yo personalmente uso la Escritura? Y resulta que las estadísticas nos dicen que no se usa mucho la Escritura. Entonces, ustedes reflexionen en base a su experiencia, cómo creen ustedes que está el estado del lugar donde ustedes asisten, y ojalá que desde aquí en adelante nosotros vayamos cada vez metiéndonos más en el 11%, aquellos que diariamente, ¿no es cierto?, estamos leyendo un poquito, ¿ya? Aunque sea un versículo bíblico, aunque sea una frase bíblica en la que yo pueda meditar, va a estar siempre bien, ¿ya? Pero no estemos de ninguna manera en el 29%, ¿cierto?, donde jamás tomo la Biblia y me conformo solamente con lo que me dicen el día domingo, ¿ya? Ok, esa es una fotito que quería mostrar. Otra foto que me gustaría mostrar es esta, porque esta incluye también a las personas que son adolescentes, o los teens que le llaman, ¿ya? Entonces aquí dice, digamos, una pregunta que se le hizo a los jóvenes. ¿Tú crees que la Biblia cristiana enseña sobre, ¿ya? Y se le ponen 3 tópicos y ellos responden, ¿ya? Y los verdes representan todos los teens, los adolescentes, ¿ya? Aquí no necesariamente hay gente cristiana en este conjunto de personas, de adolescentes. Los teens van desde, aquí en Estados Unidos, los adolescentes se consideran desde los 13 años hasta los 19 años. Y la palabra teens viene por la terminación 13, 14, 15, 16 hasta 19, ¿ya? Y por eso se le llama las edades teen, ¿ya? Los teenagers o los adolescentes, ¿ya? Entonces todos los teens son los verdes, los comprometidos bíblicamente son los rojos, los abiertos a la Biblia son los celestes, y los totalmente desenganchados son los morados, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿crees tú que la Biblia cristiana enseña sobre vida, a vivir y a vivir una vida con significado, con propósito? ¿Crees tú que la Biblia enseña eso? Bueno, los altamente comprometidos con la Escritura, en un 84% dicen sí. La Biblia enseña sobre eso. Pero los que están desenganchados totalmente, un 25% creen. Y ese valor que está ahí es decidor y es interesante, porque nos dice que
de cualquier tipo de adolescente, ¿ya? El 25% puede ser un niño totalmente desenganchado con la Escritura y aún así piensa que la Biblia puede enseñar a vivir una vida con propósito, con significado. Y eso es un campo que hay que también poner atención para evangelizar, ¿ya? Otra pregunta es, ¿crees que la Biblia cristiana enseña acerca de entender mi propósito en la vida? Bueno, los niños que estaban enganchados con la Escritura, ¿ya? Que leen frecuentemente la Escritura, un 84% responden sí, ¿ya? O sea, no les cabe duda prácticamente. Pero vámonos nuevamente a los totalmente desenganchados, ¿ya? Un 23% cree que sí, que la Biblia enseña sobre eso, ¿ya? Y si enseña sobre eso, ¿por qué? ¿Por qué sigue descomprometido con la Escritura, ¿ya? Entonces, ahí hay una oportunidad, mis hermanos, que nosotros podemos mirar. Y yo creo que estas estadísticas se replican también en otros países, estos patrones. Y la tercera pregunta es, ¿crees que la Biblia cristiana enseña acerca de vivir sabiamente en la sociedad de hoy día? Bueno, los altamente comprometidos con la Escritura dicen en un 80% que sí. El 80% dice que sí. Y los desenganchados o los no comprometidos, un 22% dicen que sí también, que ellos creen que la Biblia puede enseñar sobre eso. Entonces, ahí se ven oportunidades, ¿ya? No todo está perdido, ¿ya? Aunque uno ve que la sociedad va, pero de repente en un desenfreno, pero hermano, hay gente joven y nosotros tenemos que ir a la gente joven. Por eso que es tan importante el tema de enseñar a la gente joven, discipular a la gente joven, ¿ya? De hecho, nuestro propósito como proyecto de iglesia es justamente los niños y los jóvenes, porque si nosotros logramos enseñar, pero como corresponde la Escritura, a niños y jóvenes, hermanos, vamos a ser contribuyentes de vidas mejores en el futuro, ¿ya? Vidas mejores. Y eso es bonito, mi hermano, eso es preciosísimo. Entonces, aquí hay como una especie de aliciente en estos patrones, ¿ya? Otra medición que se hizo fue el alza en el hambre espiritual en los Estados Unidos, ¿ya? ¿Cómo está el alza en el hambre espiritual en los Estados Unidos? Entonces, estos eran los porcentajes de adultos que están en estas categorías, ¿ya? Generación X, Millennials, Generación Z, Boomers. Los Boomers son aquellos que nacieron entre los años 46 y año 64, 1946 y 1964. Yo todavía no estoy no alcancé a estar entre los Boomers, ¿ya? No sé si hay alguien que esté entre los Boomers aquí, pero yo creo que no, ¿ya? Casi la mayoría yo creo que estamos en la generación X, que va desde el año 1965 a 1980. Todos los que nacieron entre esas dos fechas se hacen llamar generación X, ¿ya? Los millennials son los que nacieron entre los años 81 y 96, ¿ya? La generación Z son los que nacieron entre el año 1997 y 2012, ¿ya? Esos son la generación Z. Y hoy día ya se habla de la generación alfa. Justamente este año termina la generación alfa, que va desde el año 2013 hasta el año 2025, pero no está acá. Ya aquí solamente se comparó los boomers, generación X, millennials y generación Z. Y mire las preguntas que se le hicieron. Y a mí lo que me encanta de esto es ver la homogeneidad. Prácticamente los números son los mismos digamos, para todas las generaciones. Miren,
porcentaje de adultos en Estados Unidos quienes les gustaría crecer espiritualmente. O sea, prácticamente todas las generaciones, un 73%, 77%, le gustaría crecer espiritualmente. O sea, hay un hambre que cruza las generaciones, ¿ya? Que tiene hambre espiritual, mi hermano. Y eso es un aliciente, porque muchas veces nosotros vemos niños que son millennials, niños que son generación Z y que son tan diferentes, ¿ya? Pero aquí se nos está diciendo que ellos tienen un deseo de crecer espiritualmente. Y esta cifra es alta, mi hermano. Es altísima. Incluso más que los boomers, por ejemplo, ¿ya? Un poquito más que los boomers, los millennials y los generación Z. Otra pregunta fue porcentaje de adultos que están seguros o piensan que existe una dimensión espiritual. O sea, que se hacen ese tipo de preguntas, que es natural, que todo hombre se la hace, toda mujer se la hace. De hecho, el ateísmo no existe en realidad, mi hermano, porque para ser ateo hay que primero cuestionar la idea de Dios. O sea, ya me estoy haciendo la idea de Dios, ¿ya? Entonces, el ateísmo como tal no existe, no se puede dar. Y fíjense lo alto de los porcentajes acá. Entonces, mis hermanos, esto nos muestra que por lo menos aquí en Estados Unidos hay una oportunidad. Y la pregunta es, ¿en Chile existirá este patrón? Yo creo que sí, ¿ya? Yo creo que está. Porcentaje de adultos que cree en Dios o en un poder superior, a lo mejor no le llama Cristo, no le llama Jesús, no le llama Padre, no le llama Espíritu Santo, pero cree en un poder superior. Fíjense ustedes que el porcentaje es altísimo, altísimo, ¿ya? Prácticamente todos están sobre el 75%. Altísimo, mi hermano. Entonces es una cantidad de datos que nos muestra que hay oportunidad para el Evangelio, para la palabra del Señor, ¿ya? Y finalmente, cómo los jóvenes utilizan fuentes para aprender sobre Jesús, ¿ya? Y la pregunta es, si tú desearas aprender más de Jesús, ¿quién o qué considerarías como una fuente confiable? Y aquí hay 3 categorías de público. Adolescentes cristianos comprometidos, adolescentes cristianos nominales y otros adolescentes. Y fíjense ustedes que de los comprometidos, el 95% dice la Biblia. Si quiero aprender de Jesucristo, la Biblia. Y casi un 50% en general, todos los otros teenagers o adolescentes dicen también la Biblia. O sea, se reconoce la Escritura como la fuente confiable donde yo puedo ir a encontrar algo de Jesús. Y eso también es esperanzador para todos nosotros, para hablarle sin temor a los jóvenes, sea quien sea. Cuando se les habla de la Biblia, hay recepción. Hay un 50% de posibilidades de que esa persona me acepte la conversación acerca de la Escritura. Esto es muy esperanzador, ¿ya? Y por eso les quise mostrar esto. Por ejemplo, otra fuente es un cristiano cualquiera. Bueno, los cristianos comprometidos dicen un 88% que sí, y en general cualquier otro adolescente dice en un 40% que recurriría a un cristiano como una fuente para digamos, saber más de Jesús, un cristiano. Entonces, por eso que es tan importante, mi hermano, que si nosotros nos identificamos como cristianos, verdaderamente lo seamos. Verdaderamente lo seamos, ¿ya?
Un líder de iglesia, ¿ya? Ahí están los porcentajes, 88% los comprometidos, 40% los no comprometidos. La familia, un 86% dicen que irían a la familia los comprometidos, cristianos comprometidos, y los jóvenes no comprometidos dicen un 58%. Ahí es como que se eleva un poco. Eso significa que si yo llego al padre de una familia, el hijo va a estar más propenso a recibir de la palabra del Señor. Esto es lo que nos enseñan estos números, ¿ya? Nos muestran estrategias que pudiéramos nosotros hacer. Y por eso es que es tan importante, mi hermano, cuando vamos a abrir obra, tenemos que pensar también en estrategias, ¿ya? Vamos a aprender muchas disciplinas que nos van a servir para compartir el Evangelio, pero también hay que utilizar estrategias, ¿ya? Como por ejemplo, a lo mejor, bueno, dado que tengo vecinos, voy a invitarlos a una cena a mi casa, ¿ya? Y los voy a invitar con su familia, ¿ya? Y vamos a, no sé, pues después de la cena hacer una pequeña oración, ¿ya? A lo mejor informal, leer algo de la Escritura en forma informal, ¿ya? No tiene por qué ser como una liturgia, como decía el hermano Nelson, como lo que se hace en la iglesia, pero algo informal, ¿ya? Pero cuando esos hijos, esos niñitos ven que sus padres recepcionan, van a tener confianza luego en utilizar la familia como fuente, digamos, para conocer más al Señor. Y también un pastor, un sacerdote, un ministro también está considerado, y obviamente también ellos piensan que sería bueno consultarles, ¿ya? Esas son cifras que quise traer porque me parece interesante que lo veamos, ¿ya? Bien, el tema de la asimilación de la Biblia tiene que ver con el alimentarse de la palabra de Dios. Y aquí le voy a pedir, por favor, que alguien en forma rapidita me busque en Mateo capítulo 4, versículo 4 y lo lea, por favor, ¿ya? Porque esto es súper importante. Amén. Mateos 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. Qué preciosa es esa palabra. Mire, esto lo está diciendo Jesucristo. Recuerden que Jesucristo enseña disciplinas espirituales también. Y Él, mi hermano, fíjense lo que hace aquí el Señor Jesucristo. Vamos a ir a la fuente de donde Él trae esta idea y cómo la aplica, ¿ya? Porque es importante. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, dice: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, ¿ya? Aquí Moisés está aplicando esto al maná, como alimento que sale de la boca de Dios, ¿ya? Como cuando una gallina alimenta a sus polluelos y de su boca le pone, ¿no es cierto?, en la boquita a su polluelo, ¿ya? Pero Jesús aplica esto, mis hermanos, a la palabra de Dios, a los dichos de Dios. Dice que son alimento, ¿ya? Y dice él que no solo de pan, ¿ya? Porque él es bien claro en diferenciar, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces aquí el Señor Jesucristo me está indicando que la palabra de Dios es alimento. Y la pregunta es, ¿cómo yo me estoy alimentando? ¿Cómo usted se está alimentando? Porque esto es alimento espiritual.
No puede faltar el alimento espiritual. Imagínense esas personas que leen la Escritura nunca. Significa que nunca están comiendo pan, nunca están comiendo alimento. No podríamos nosotros vivir sin comer alimento, mi hermano. Y el Señor está diciendo que la Biblia, la palabra de Él, es alimento. Entonces la pregunta es, ¿cómo alguien puede resistir sin alimentarse todos los días? Si todos los días nosotros nos alimentamos con pan. ¿Se dan cuenta la profundidad de lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo? Entonces, por eso que es importante que nosotros nos aprendamos a asimilar la Escritura. Asimilación tiene que ver con alimentación, ¿ya? Cómo yo voy metiendo hacia adentro la Escritura, ¿ya? Y voy haciendo que mi cuerpo espiritual se fortifique, ¿ya? Ok, aquí yo traje un gráfico y vamos a mirar distintas cosas que se utilizan para asimilar la Escritura, ¿ya? Entonces, en este gráfico vamos a tener distintas cosas que se utilizan y su impacto en términos de nivel de asimilación, ¿ya? La primera tiene que ver con oír. Cuando yo oigo la palabra del Señor, ¿la estoy asimilando? Sí. Pero el nivel de asimilación que estoy teniendo es poquísimo, mi hermano. Por eso es que cuando uno va a la iglesia y escucha un sermón, uno se puede gozar mucho. Pero la pregunta es, ¿cuánto de aquello realmente me alimenta el espíritu? Y el nivel de alimentación que logro solamente oyendo es poquísimo, mi hermano. Muy poco. Por eso es que debemos ser cuidadosos. Ser cristiano, mi hermano, ser discípulos de Cristo, si ustedes quieren ser discípulos de Jesús, y vamos nosotros a la iglesia y creemos que porque vamos a la iglesia a escuchar la palabra, basta y sobra, estamos súper equivocados, mi hermano. Tremendamente equivocados. Y tenemos que arrepentirnos. Si yo quiero ser discípulo del Señor, tengo que arrepentirme. Si esa era mi práctica, tengo que arrepentirme de esa práctica. Arrepentirse de esa práctica significa que voy a cambiar mi mentalidad. Voy a dar vuelta a la mente. Le voy a pedir al Señor que me ayude a cambiar mi forma de pensar y a ser más cuidadoso con mi alimentación, ¿ya? Oír más leer, es decir, yo escucho, oigo la palabra del Señor y además leo la palabra del Señor, ¿ya? Por eso es que es tan importante estar con una Biblia en la mano, porque es importante que yo lea, no solamente oiga, sino que también lea la Escritura. Y cuando yo oigo y leo la Escritura, el nivel de alimentación espiritual que estoy obteniendo es mucho mayor que simplemente oír, ¿ya? Por eso es que siempre, siempre que hemos hecho talleres, qué sé yo, incluso cuando predicamos, cuando hablamos con hermanos, qué sé yo, hacemos servicios en reuniones, nosotros siempre le pedíamos a los hermanos, por favor, tengan su Biblia abierta. Lean lo que se está diciendo. Y sean como los hermanos de Berea. ¿Ustedes de verdad han encontrado alguna carta en la Escritura de Pablo a los hermanos de Berea? No hay ninguna carta para ellos. ¿Pero por qué no?
¿Por qué no hay una carta para ellos? Porque dice la Escritura que ellos eran nobles, muy nobles, recibieron la palabra de Dios con mucha nobleza. ¿Y qué significa eso? Que ellos comprobaban que lo que se les estaba enseñando era lo que decía la Escritura. Y se lo comprobaban a Pablo, mis hermanos. A Pablo. Pablo hablaba de las Escrituras y los hermanos de Berea decían, a ver, Pablo, vamos a ver qué es lo que dice, a ver si dice lo que estás diciendo, ¿ya? Y justamente, es lo que estás diciendo tú, Pablo. Oír y leer, importante, mi hermano, súper importante. Súper importante. Pero podemos incrementar el nivel de alimentación espiritual a través de la palabra cuando agregamos al oír más leer, estudiar. Súper importante también, estudiar. Estudiar la palabra del Señor. Y aquí es donde ya nosotros empezamos a fallar. Yo, con la experiencia que tengo en congregaciones, hermanos, yo creo que hay mucha hermandad que está solamente en el oír. Mucha. Yo diría que el gran porcentaje de hermandad está en el oír. ¿Ya? Y hay que tener cuidado con el oír también, porque cuando uno está oyendo, no necesariamente está atento 100% a lo que se está diciendo. Hay veces que estoy oyendo la palabra y de repente mi mente se me arranca para otro lado y me acuerdo que en la casa dejé esto otro allá, que tengo un problema para mañana, que esta semana me toca esto. Y también hay un ejercicio. Si yo quisiera oír, mi hermano, si yo quisiera oír de verdad, tendría que ejercitar mi mente para estar concentrado 100% en lo que dice el predicador. Entonces, el oír, aunque uno diga, sí, entonces yo algo me estoy alimentando porque yo voy a oír la palabra del Señor. Pero si me dice usted eso enfocado 100%, claro, a lo mejor va a lograr este poquitito. Pero dado que nosotros nos cuesta enfocarnos, ya nuestra mente se nos va, entonces, mis hermanos, yo diría que las congregaciones apurados están en el oír. Y se lo digo por experiencia. O sea, por mi trato con congregaciones, por mis conversaciones con hermanos, no sé, ¿ya? Y no solamente eso, mi hermano. Quiero ser más drástico todavía. Hay incluso pastores, mis hermanos, que a lo mejor su nivel de asimilación está solamente ahí, en el oír. En el oír. A lo más podría ser oír y leer. Algunos pocos se escaparán un poquito y se irán al estudiar, ¿ya? Pero no al estudiar la Biblia, ¿ya? Entonces, el Señor nos ayude porque esa es la manera como yo me alimento, ¿ya? Es la manera como tenemos que alimentarnos. Y es lo que yo podría decir, así lo hago yo, por misericordia del Señor. No yo, la gracia del Señor en mí, pero en la manera como debemos hacerlo, mi hermano. ¿Ya? Esto no es, me toca un servicio, voy a empezar a ver, ¿qué hablo? A ver, voy a hablar de esto, no, pero, a ver, y empezamos a buscar, a ver, no, mi hermano, no es así. No es así. Voy a estudiar la Biblia porque me toca un servicio, porque me toca la escuela dominical. No, no es así.
Si estamos actuando de esa manera, estamos súper mal, alimentándonos mal y más encima, tratando de alimentar a otros, mi hermano, con comida rancia, con comida que a lo mejor no fue bien procesada, porque, mis hermanos, cuando yo empiezo a estudiar la Escritura, empiezo a procesar la comida, empiezo a asimilar la comida, y por lo tanto puedo entonces servir un buen platito de comida a otro, mi hermano. ¿Ya? Entonces, el Señor nos ayude, porque no es así. ¿Ya? Si pensamos que así es, no es así. Y todos los días nosotros debiéramos estar estudiando un trocito de la Escritura. Y por eso que esto es una disciplina. Es una disciplina. ¿Ya? Es un orden que yo debo empezar a hacer. Tengo que comenzar a organizar mi vida para dar lugar a esta disciplina. ¿Ya? Después vamos a aprender bien, digamos, cuáles son las recomendaciones que hay para poder, digamos, estudiar la Escritura y hacer algunas de estas cosas, ¿ya? Porque tampoco tengo que sentirme abrumado, que hoy voy a tener que estudiar un capítulo completo. No, mi hermano, hay veces que es simplemente una frase que nos puede tener 1, 2 semanas, 3, y eso me ha ocurrido a mí. Una frase, una palabra que no la puedo entender, y ahí está, estudiándola, a ver, pero ¿cómo lo entiendo? A ver, hasta que el Señor empieza a abrir el entendimiento, mi hermano. Empieza a alimentar esa palabra. Y una vez que la palabra me alimenta a mí, estoy preparado para alimentar a otro. ¿Se da cuenta? Miren, les voy a hacer una pregunta. Ustedes conocen todo el Sermón del Monte, ¿no es cierto? Ustedes pueden responder en el chat una pregunta. El Sermón del Monte está en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Es lejos, lo más citado en el mundo secular de los evangelios, el Sermón del Monte. Famosísimo, mi hermano. Pregunta: ¿cuánto tiempo creen ustedes que se demoró el Señor para preparar ese sermón? ¿Cuánto tiempo? Pueden ponerlo en el chat. Yo voy a revisar el chat para los que quieran responder, ¿ya? ¿Cuánto creen ustedes que se demoró el Señor en preparar el Sermón del Monte? Échenle un número, ¿ya? 3 años, dicen, mi hermano Benjamín. Ya. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 1 semana puede ser, ¿no es cierto? Un día. Él era Dios. En el mismo día. El Sermón del Monte. 1 mes. La hermana Marlene dice 1 mes. Ya. Qué bueno. La hermana Marlene está participando. Nelson y Karen, desde los 12 años. Ya. ¿Quién da más? Ya, eso más o menos son las respuestas del chat. Bueno, para preparar el Sermón del Monte, el Señor se preparó, como dice el hermano Nelson, y yo le agregaría más, toda la vida, mi hermano, toda la vida, los 30 años de vida fueron preparación para su ministerio. Y por eso es que él hablaba, y era para él natural hablar y comprender y extraer de aquí y de allá, porque no era algo preparado el día anterior como lo hacemos nosotros. Toda la vida, mi hermano, toda la vida. Por eso es que él hablaba con naturalidad y la gente decía, él no habla como los escribas, no habla como los fariseos, habla con autoridad,
habla como quien tiene dominio del tema. Eso es hablar con autoridad. Tiene dominio, él domina esto. Realmente yo aprendo con él, con los escribas, con los fariseos. No aprendo mucho, pero con él yo sí aprendo. Yo he aprendido mucho y me hace bien lo que él me enseña. Era el sentir, mi hermano, de la gente que estaba alrededor de él. Pero imagínense ustedes que, hermano, van los guardias a tomarlo prisionero y antes de hacer un escándalo se pueden escuchar ahí, ya cuando termine lo vamos a tomar prisionero. Y quedaron impactados con la predicación y no pudieron tomarlo preso. Y se fueron sin él de vuelta a quienes lo habían enviado. Y esas personas le preguntan que por qué no habían tomado prisionero a Jesús. Y la respuesta fue, es que nunca hemos escuchado a un hombre hablar así. ¿Se da cuenta? ¿Pero por qué? Porque él preparó su sermón toda la vida. Él estaba ya preparado. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es parte de una disciplina, mi hermano. Entonces, si yo quiero que el Señor me utilice también por misericordia, tengo que prepararme. No solamente oír, no solamente leer, sino que además estudiar. ¿No? Estudiar la Escritura. Pero además, cuando nosotros oímos, leemos, estudiamos, si le agregamos memorización, mi hermano, el nivel de asimilación se incrementa. Por eso es que es tan importante la memorización de la Escritura. Y aquí es ya donde todos fallamos. O sea, yo creo que somos la mayoría. O sea, yo creo que yo me meto en el número del, no sé, pues el 90, 95% que fallamos todos en el tema de la memorización. Y por esa razón es que me gusta la escuela dominical con esta metodología segmentada que nosotros usamos o hemos usado toda la vida por tradición, y que quisiera yo que esto se continuara, digamos, repitiendo. Me gusta ese estilo porque se memoriza un versículo bíblico, hermanos, y antes los padres enseñaban a memorizar ese versículo bíblico. Yo me recuerdo que mis papás siempre me preguntaban, ¿te aprendiste el texto de la escuela dominical? Ya, tiene que estudiarlo porque tiene que llegar con el texto de la escuela dominical aprendido, memorizado, porque tiene que decirlo de memoria. Y nos obligaban a memorizar los versículos bíblicos, ¿ya? Y antiguamente, gente mucho más antigua, le pedía incluso a sus hijos que se aprendieran pasajes de la Escritura completos, ¿ya? Y se los tomaban en la mesa. Bueno, mi papá no llegó tanto a eso, pero sí me motivaba mucho a memorizar la Escritura. Luego, después, con la edad, uno va perdiendo esa capacidad. Pero es bueno memorizar. Y hay técnicas para memorizar también la Escritura, ¿ya? Pero es bueno memorizar porque la palabra del Señor debe estar en nosotros. Debe estar en nosotros, ¿ya? No solamente, mi hermano, tiene un sentido de ser práctico, de experimentar la palabra. Cuando se habla de que debe estar en nosotros, también hay un sentido literal. De hecho, mis hermanos, en la época de Jesús, los niñitos aprendían la Torá de memoria, mi hermano. De memoria. El Antiguo Testamento se lo sabían de memoria, mi hermano. De memoria. Y no solamente ahí. Todavía hoy, en el pueblo judío, aquellos que son realmente, que practican su fe, ellos se aprenden el Antiguo Testamento de memoria y lo repiten de memoria, ¿ya? Es más, bueno, durante el taller de lectura bíblica le estuve comentando que
el Antiguo Testamento nuestro proviene de una fuente hebrea que se llama texto masorético, ¿ya? Y que se le llama masorético porque había un grupo de escribas que se hacían llamar los masoretas, ¿ya? Que se sabían la Biblia de memoria. Ellos se preocuparon de conservar la escritura como tradición oral y la transmitían a sus hijos de generación en generación, memorizando la escritura. Y se tradujo fiel, mi hermano, fiel la escritura, hasta que en los años 800 después de Cristo decidieron escribir la escritura. Y nace esa fuente para el Nuevo Testamento porque los originales, los escritos originales están perdidos, ¿ya? Hay copias de esos originales, sí, muchas copias, ¿ya? Pero la tradición oral de los masoretas es justamente muy fidedigna, porque ellos se preocuparon desde mucho tiempo antes de Cristo de tratar de conservar en la memoria la palabra del Señor. Y la pregunta es, ¿y nosotros cómo somos en eso? Malísimos, pues, mi hermano. O sea, no sé, yo lo digo por mí. Malísimos, mi hermano. Hermanos, miren, los musulmanes se saben la Torá de memoria. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros no sabemos un capítulo de memoria? Yo con suerte me sé uno u otro versículo, ¿ya? Pero mi hermano, ¿se dan cuenta que de verdad nosotros no nos alimentamos de la Escritura? Y cuando la Escritura está en nosotros, entonces empieza a vivir. La Escritura comienza a vivir, mi hermano. ¿Por qué creen ustedes que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos? Porque esto es otra cosa importante. Le dicen, cuando te presenten o te lleven al concilio, qué sé yo, no sé, a los hombres de la tierra, a los gobernadores de la tierra, a dar, testimonio, no te preocupes por lo que vas a decir. No te preocupes por eso. En el momento el Espíritu Santo te va a entregar lo que debas hablar. La manera como nosotros la interpretamos, esa parte es que, entonces no tengo que leer la Escritura porque en el momento el Señor me va a dar palabras, ¿ya? Y así la hemos escuchado siempre los que venimos de la tradición pentecostal, ¿ya? Y yo no digo, mi hermanos, que el Señor en algún momento pueda actuar de esa manera porque yo sé que lo ha hecho, ¿ya? El Espíritu de Dios puede manifestarse de tal manera que una persona que no tiene idea de la Escritura se pone al frente y se pone a hablar, mi hermano, y el Señor lo usa con poder. Si eso no está en discusión. Pero interpretar ese pasaje de esa manera y quedarnos de esa manera es un error. Porque el Señor Jesucristo daba por sentado que los discípulos también leían la Escritura, también se preparaban en la Escritura. De hecho, por eso iban a la sinagoga, leían la Escritura. En la sinagoga las personas podían entrar y solicitar a una persona un rollo y leer el rollo de la Escritura, ¿ya? Eran como bibliotecas en la sinagoga y lugares también de encuentro donde se hacían asambleas para oír cómo se leía la Escritura, ¿ya? Y los discípulos del Señor solían ir a esos lugares, ¿ya? Tenían conocimiento de la Escritura. Pero dado que está ese conocimiento de la Escritura, que la Escritura está habitando en ti, no te preocupes lo que vas a decir. En el momento el Señor te va a poner las palabras precisas. Y es lo que ocurría con Pablo. ¿Pero por qué? Porque estaba la Escritura. La memorización, súper importante. Y también si le agregamos el meditar, ¿ya? Oír, leer, estudiar, memorizar, meditar, ¿ya? La meditación.
más asimilación, más alimentación, ¿ya? Y eso es lo que vamos a aprender acá también. Cómo meditar, cómo se hace ese ejercicio de meditar, ¿ya? Entonces, todas estas son cosas que nos ayudan a, mis hermanos, a comer, a alimentarnos, oír, más leer, más estudiar, más memorizar, más meditar, ¿ya? Pero lo que realmente logra la alimentación completa, eficiente, es cuando se le agrega el aplicar. Oír, leer, estudiar, memorizar, meditar y aplicar. Aplicar significa que la palabra ya es parte de mi acción. Cuando yo aplico la palabra del Señor es porque la palabra llegó al corazón. Llegó al corazón. Es parte del corazón y por eso es que la aplico. Por eso es que la obedezco. Por eso que es natural para mí comportarme de esta manera, porque la palabra del Señor me dice que lo haga así y está en mi corazón. Y aunque todo el resto se ría, aunque todo el resto me diga, mira lo que está haciendo este, ¿ya? Lo hago, ¿por qué? Porque la palabra del Señor me enseña y está en mi corazón y la practico. Porque de eso se trata, ¿no? Estas son las ideas digamos, que tenemos que aprender cuando estamos hablando de alimentación de la palabra. Cómo me alimento de la palabra del Señor, cómo me como la Biblia, ¿ya? Cómo le saco la hoja y me la meto en la boca, pero de otra manera, ¿ya? Pero es como lo mismo. Un pastor lo vi una vez que hizo eso, sacarle una hoja a la Biblia, ¿cómo me la como para adentro? ¿Ya? Este es el proceso, el procedimiento, ¿ya?